Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy día vamos a adentrarnos en un pasaje muy especial de la Biblia, el capítulo 22 del Evangelio según Mateo. Y para esto usaremos la traducción Reina Valera de 1960. Un gusto estar acá. Un gusto tenerte. Sí, en este capítulo vamos a encontrar relatos como la parábola de la fiesta nupcial, la pregunta sobre el tributo a César, la inquietud de los saduceos con respecto a la resurrección, el gran mandamiento y la pregunta que Jesús hace con respecto al Cristo, si es hijo de David o no. Exacto, un capítulo bien cargado de relatos e historias que nos invitan a la reflexión. Y bueno, usando este texto bíblico como base, nos adentraremos en estos relatos y diálogos para comprender mejor no solo el contexto histórico y social, sino también para extraer esas lecciones y esos detalles que muchas veces se nos escapan en una primera lectura. Es que la Biblia es un libro tan rico en contenido, en enseñanzas y en sabiduría que siempre nos invita a volver a él para descubrir nuevas perspectivas y nuevos significados. Totalmente. Y en esta inmersión, como siempre, les invitamos a que nos acompañen en este viaje de descubrimiento y reflexión para que juntos podamos comprender mejor no solo el texto bíblico, sino también a nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Exacto. Bueno, partamos entonces con la primera sección de este capítulo 22 de Mateo, la parábola de la fiesta de bodas, que se encuentra entre los versículos 1 al 14. Perfecto. Y bueno, para entrar en materia, me gustaría comenzar haciendo una pregunta para que nos pongamos en contexto. ¿Te has puesto a pensar en el significado de una invitación? ¿Qué representa para ti una invitación a un evento importante, como una boda, por ejemplo? Sí, claro. Una invitación siempre es una muestra de afecto, de cariño, de querer compartir un momento especial con la persona que se invita, ¿no? Exacto. Es un gesto que busca crear un lazo, una conexión especial entre el que invita y el que es invitado. Claro, y en el caso de una boda, aún más, porque se celebra la unión de dos personas, el inicio de una nueva familia, un evento lleno de alegría y esperanza para el futuro. Totalmente. Y en la parábola de la fiesta de bodas que encontramos en Mateo 22, Jesús utiliza esta imagen de la boda para ilustrar la relación entre Dios y la humanidad. Interesante. ¿Cómo es eso? Bueno, en esta parábola, el rey representa a Dios, quien ha preparado un banquete, una fiesta de bodas para su hijo, que vendría a ser, en este caso, Jesús. Ajá. Y los invitados representan al pueblo de Israel, a quienes Dios había elegido para ser sus herederos y partícipes de su reino. Entiendo. Sin embargo, la parábola nos muestra que los invitados rechazan la invitación del rey, Rechazan la invitación. ¿Y por qué? porque están ocupados con sus propios asuntos, algunos se van a sus campos, otros a sus negocios, y otros incluso llegan a maltratar y matar a los siervos que el rey les envía. ¡Qué fuerte! Esa actitud de indiferencia y desprecio hacia la invitación del rey es realmente impactante, ¿no? Totalmente. Y el rey, como es lógico, se indigna ante esta respuesta y toma medidas drásticas. ¿Qué medidas toma? Envía a su ejército, destruye a los que mataron a sus siervos y quema su ciudad. ¡Wow! Esa reacción nos muestra la seriedad de la ofensa cometida por los invitados, ¿no? Absolutamente. Rechazar la invitación del rey no es una cuestión menor. Implica un desprecio profundo hacia su generosidad y hacia la relación que les ofrece. Es verdad. Y esta parte de la parábola nos lleva a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a las invitaciones que Dios nos hace en nuestras vidas. Claro, porque a veces podemos ser como esos primeros invitados, tan absortos en nuestras propias preocupaciones, en nuestros propios intereses, que no prestamos atención a las invitaciones que Dios nos hace para acercarnos a Él. Es cierto. Y podemos perdernos de la alegría, la plenitud y la vida abundante que Él nos ofrece. Exacto. Pero la parábola no termina ahí. No. ¿Qué pasa después? Bueno, después de la reacción del rey, vemos que él no se queda con los brazos cruzados. Ajá. Ordena a sus siervos que salgan a los caminos y que inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren, sin importar quiénes sean. A todos. Qué interesante. Sí. Y así el salón del banquete se llena de gente de todo tipo. Buenos y malos, ricos y pobres, sanos y enfermos. Una imagen que refleja la universalidad del llamado de Dios, ¿no? Totalmente. Dios no hace distinción de personas. Su amor y su misericordia se extienden a todos, sin importar su condición o su pasado. Es una enseñanza muy poderosa, sobre todo en un mundo que a menudo nos divide y nos separa. Sin duda. Y esta parte de la parábola nos desafía a abrir nuestros corazones a todos, a reconocer la dignidad de cada persona, sin importar sus diferencias. Y a no juzgar a los demás, sino a ofrecerles la misma acogida y la misma misericordia que Dios nos ofrece a nosotros. Exacto. Pero la parábola aún tiene una última sorpresa. Sí, cuéntame. Bueno, resulta que en medio de todos los invitados, el rey encuentra a un hombre que no está vestido con el traje de boda. ¿Y qué pasa con él? El rey lo interroga, le pregunta cómo ha entrado a la fiesta sin estar vestido adecuadamente. Pero el hombre no responde, se queda callado.
Qué extraño, ¿no? ¿Por qué crees que no responde? Es una pregunta que nos invita a la reflexión. Algunos intérpretes de la parábola sugieren que la falta de respuesta del hombre puede simbolizar una falta de arrepentimiento, una falta de disposición a aceptar la gracia que el rey le ofrece. Tiene sentido. Porque si bien el rey lo invitó a la fiesta, no basta solo con estar presente, sino que también hay que tener la actitud correcta, la disposición interior para recibir ese regalo. Exacto. Y la consecuencia de esa falta de respuesta es la exclusión. La exclusión, ¿qué quieres decir? Bueno, el rey ordena que lo aten de pies y manos y que lo arrojen fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. ¡Wow! Es una imagen muy fuerte, ¿no? Sin duda. Y nos recuerda que la invitación de Dios no es un cheque en blanco. Implica una respuesta por nuestra parte, una transformación interior que nos permita vivir en comunión con Él. Es verdad. No se trata solo de aceptar la invitación, sino de vivir de acuerdo a ella, de vestirnos con el traje de boda que representa la justicia y la santidad. Totalmente. Y la parábola termina con una frase que resume esta enseñanza. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Una frase que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia respuesta al llamado de Dios, ¿no? Sí, estamos realmente aprovechando las oportunidades que Dios nos da para crecer en nuestra fe, para acercarnos a Él, para vivir una vida plena y abundante. Es una pregunta que cada uno debe responder en su propio corazón. Bueno, y después de esta profunda reflexión sobre la parábola de la fiesta de bodas, pasemos ahora a otro tema muy interesante que se desarrolla en este capítulo 22 de Mateo. Vale. Se trata de la pregunta sobre el tributo a César, que se encuentra entre los versículos 15 al 22. Perfecto. En esta sección vemos cómo los fariseos, que eran expertos en la ley judía, intentan poner a prueba a Jesús con una pregunta capciosa. Una pregunta capciosa, ¿qué significa eso? Bueno, una pregunta capciosa es una pregunta que se formula con la intención de atrapar a la persona que la responde, de ponerla en una situación difícil. Ah, ya entiendo. Es como una trampa, ¿no? Exacto. Y la pregunta que le hacen a Jesús es la siguiente. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Una pregunta bastante compleja en el contexto de la época. Totalmente. Porque en ese tiempo Judea estaba bajo el dominio del Imperio Romano y muchos judíos se resistían a pagar impuestos a un poder extranjero que consideraban opresor. Claro, porque pagar tributo al César podía ser interpretado como una aceptación de su autoridad, una traición a su propia identidad como pueblo de Dios. Exacto. Y por otro lado, negarse a pagar el tributo era una ofensa grave contra el Imperio Romano y podía acarrear consecuencias muy negativas. Entonces, los fariseos intentaban poner a Jesús en una disyuntiva. Si respondía que sí, se ganaría el rechazo del pueblo judío. Y si respondía que no, se enfrentaría al poder del Imperio Romano. Exacto. Una trampa muy bien calculada. ¿Y cómo reacciona Jesús? Bueno, Jesús, con la sabiduría que lo caracteriza, percibe la malicia de la pregunta Ajá, y les responde, ¿por qué me tientan hipócritas? les llama hipócritas. ¡Qué fuerte! Sí, porque Jesús se da cuenta de que los fariseos no están buscando realmente una respuesta sincera a su pregunta. Sino que lo que quieren es atraparlo con sus palabras, desacreditarlo ante la gente. Exactamente. Y después de desenmascarar su intención, Jesús les pide que le muestren una moneda, Una moneda. ¿Para qué? para que le digan de quién es la imagen y la inscripción que lleva. Ya. ¿Y qué moneda le muestra? Le muestran un denario, que era la moneda romana que se usaba para pagar el tributo. Y supongo que la imagen que llevaba era la del César, ¿no? Exacto. Y la inscripción también hacía referencia al César, proclamándolo como emperador. Entonces, al mostrar la moneda, los fariseos estaban reconociendo implícitamente la autoridad del César sobre ellos. Totalmente. Y con esa simple acción, Jesús los deja sin argumentos. Y finalmente, ¿qué respuesta les da Jesús a la pregunta sobre el tributo? Bueno, después de analizar la moneda, Jesús pronuncia una frase que acá se da grabada en la historia. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué frase tan profunda! Una respuesta que ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos. Sí, es una frase que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el poder terrenal y el poder divino, entre nuestras responsabilidades como ciudadanos y nuestras obligaciones como creyentes. Claro, porque por un lado Jesús reconoce la autoridad del César en el ámbito temporal. Es decir, nos enseña que debemos cumplir con nuestras obligaciones cívicas, como pagar los impuestos que corresponden. Exacto. Pero al mismo tiempo nos recuerda que nuestra lealtad última no está puesta en ningún poder terrenal, sino en Dios. A quien debemos entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y toda nuestra vida. Totalmente. Y esta frase también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿A qué le damos más importancia en nuestra vida?
a las cosas materiales, al reconocimiento social, al poder o a nuestra relación con Dios. Es una pregunta que cada uno debe responder con honestidad. Y buscar el equilibrio justo entre nuestras responsabilidades en este mundo y nuestra vocación de vivir en comunión con Dios. Y bueno, después de esta fascinante lección sobre la relación entre lo terrenal y lo divino, pasemos ahora a otro tema que también genera mucha controversia e interés. Se trata de la pregunta sobre la resurrección, que encontramos entre los versículos 23 al 33. Perfecto. En esta sección, los saduceos, que eran otro grupo religioso de la época, se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. Los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la resurrección de los muertos. Ah, ya. Entonces su pregunta a Jesús iba dirigida a poner en duda esa creencia. Exactamente. Y para hacerlo, le plantean un caso hipotético bastante complejo basado en la ley del levirato. La ley del levirato. ¿Qué es eso? Bueno, la ley del levirato era una antigua ley judía que establecía que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con su viuda para darle un hijo que perpetuara su nombre y su herencia. Ya entiendo. Una ley que buscaba proteger el linaje familiar. Exacto. Y los saduceos, para poner en aprietos a Jesús, imaginan un caso extremo en el que 7 hermanos se casan sucesivamente con la misma mujer, quien finalmente muere sin haber tenido hijos con ninguno de ellos. 7 hermanos. Qué situación tan particular. Sí, una situación bastante improbable, pero que les sirve a los saduceos para formular su pregunta capciosa. ¿Cuál es la pregunta? Le preguntan a Jesús, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entiendo. Con esa pregunta, los saduceos intentan ridiculizar la idea de la resurrección, presentándola como algo absurdo y ilógico. Exacto. Porque si en la resurrección las personas vuelven a la vida tal como la conocimos en este mundo, se producirían situaciones confusas y contradictorias, como en el caso de esta mujer que habría sido esposa de 7 hombres diferentes. Claro, la pregunta busca poner a Jesús en una encrucijada. Si afirma la resurrección, deberá explicar cómo se resolvería en este tipo de situaciones. Y si niega la resurrección, estaría contradiciendo las Escrituras y la esperanza del pueblo de Israel. Una trampa muy bien elaborada, sin duda. Y la respuesta de Jesús es magistral. ¿Qué les dice? Comienza por reprender a los saduceos por su ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. Les está diciendo que no han comprendido el verdadero sentido de la resurrección. Exacto. Y luego les explica que en la resurrección las cosas serán diferentes a como las conocemos en este mundo. ¿Diferentes? ¿En qué sentido? Les dice que en la resurrección no habrá matrimonio ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Ah, una forma de vida totalmente distinta a la que experimentamos en este mundo. Sí. Y con esta respuesta, Jesús no solo refuta los argumentos de los saduceos, sino que también nos ofrece una visión esperanzadora de la vida después de la muerte. Una vida en la que las relaciones humanas se transformarán, se purificarán, se elevarán a un nivel espiritual. Y en la que ya no habrá dolor, ni sufrimiento, ni muerte. ¡Qué hermosa esperanza! Y para fundamentar su respuesta, Jesús cita un pasaje del Antiguo Testamento, en el que Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y por qué cita ese pasaje? Porque esos patriarcas ya habían muerto hacía mucho tiempo. Y sin embargo, Dios se sigue presentando como su Dios, lo que implica que ellos siguen vivos de alguna manera. Ah, ya entiendo. Si Dios es el Dios de los vivos y se presenta como el Dios de los que ya han muerto, eso significa que la muerte no es el final. Exactamente. Y con esta argumentación Jesús demuestra que la resurrección no es una idea absurda ni contradictoria, sino que está enraizada en la misma naturaleza de Dios. Qué interesante. Entonces Jesús nos enseña que la vida no termina con la muerte, sino que continúa en Dios. Totalmente. Y con esta respuesta Jesús no solo deja callados a los saduceos, sino que también nos llena de esperanza y consuelo ante la realidad de la muerte. Una esperanza que nos impulsa a vivir con la certeza de que no estamos solos, de que Dios nos acompaña en este viaje terrenal y nos espera con los brazos abiertos en la vida eterna. Y bueno, después de este profundo debate sobre la resurrección, pasemos ahora a una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Dale, ¿a cuál te refieres? Al gran mandamiento que encontramos entre los versículos 34 al 40. El gran mandamiento. Una enseñanza que resume la esencia del cristianismo. Exactamente. En esta sección, un experto en la ley se acerca a Jesús y le hace una pregunta que ha sido objeto de debate durante siglos. ¿Cuál es la pregunta? Le pregunta, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Una pregunta que buscaba identificar el mandamiento más importante entre todos los que se encuentran en la ley judía. Totalmente. Y la respuesta de Jesús es directa y contundente. ¿Qué les responde? Les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios.
El primer y más importante mandamiento. Exacto. Un mandamiento que implica una entrega total a Dios, un compromiso absoluto con su voluntad. Un amor que abarca todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Totalmente. Y Jesús no se queda solo con este mandamiento, sino que añade otro, que es semejante al primero. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Les dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo, una enseñanza que complementa y amplía el primer mandamiento. Exactamente. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos también a nuestros hermanos. Es verdad. Yep. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo. Y este segundo mandamiento nos desafía a mirar a los demás con los mismos ojos con que nos miramos a nosotros mismos. A tratarlos con la misma compasión, la misma misericordia, la misma generosidad con la que quisiéramos ser tratados. Totalmente. Y Jesús concluye diciendo que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que en estos dos mandamientos se resume toda la enseñanza de la Biblia. Exacto. El amor a Dios y el amor al prójimo son los dos pilares sobre los que se construye toda la vida cristiana. Una enseñanza que nos desafía a vivir con un corazón abierto a Dios y a los demás, a construir un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Y bueno, para finalizar esta inmersión en el capítulo 22 de Mateo, vamos a analizar la última sección que se encuentra entre los versículos 41 al 46. En esta sección, Jesús vuelve a tomar la iniciativa y les hace una pregunta a los fariseos. ¿Qué les pregunta? Les pregunta, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Una pregunta que buscaba explorar su comprensión acerca de la identidad del Mesías. Exactamente. Y los fariseos, sin dudarlo, responden, de David. Una respuesta lógica, basada en la tradición judía, que esperaba la llegada de un Mesías descendiente del rey David. Totalmente. Pero Jesús, en vez de conformarse con esa respuesta, les plantea una contrapregunta. ¿Qué les pregunta? Les cita un pasaje del Salmo 110, en el que David llama Señor al Mesías. Ya. Y con esa cita, Jesús les está mostrando que el Mesías no solo será un descendiente de David, sino que también tendrá una autoridad superior a la de David. Exacto. Y les pregunta, pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Una pregunta que los deja sin palabras. Totalmente. Y el texto nos dice que nadie pudo responderle a Jesús, y que desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Una imagen que nos muestra la sabiduría y la autoridad de Jesús, que con sus palabras y sus preguntas desafiaba las ideas preconcebidas de su tiempo. Exacto. Y con esta última sección, el capítulo 22 de Mateo nos deja con una enseñanza muy importante. ¿Cuál es esa enseñanza? Que nuestra comprensión del Mesías no puede limitarse a las categorías humanas. Es decir, que Jesús no es solo un personaje histórico, un líder político o un maestro religioso. Sino que es algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más misterioso. Es el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador, el que ha venido a traer la vida eterna. Y bueno, con esta última reflexión demos por terminada nuestra inmersión en el capítulo 22 de Mateo. Un capítulo realmente fascinante. Lleno de enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Totalmente. Y bueno, para terminar este episodio, me gustaría dejarles con una pregunta para que sigan reflexionando. ¿Cuáles son esas invitaciones que Dios te hace hoy en tu vida? ¿Cómo estás respondiendo a ellas? Los invito a compartir sus reflexiones en los comentarios y nos vemos en una próxima inmersión. Hasta la próxima.